Bienvenidos a La Cuaderna del Sur. Hoy les traemos un podcast donde vamos a tocar un tema diferente a lo que veníamos tocando. Va a ser más debatido, digamos, acá con mi compañero Dairon. Así que bueno, vamos a hablar un poco del mito tolkieniano, ¿no? ¿Qué te parece? Fantástico, lo estaba esperando. Bien. Vamos a tratar de explicar un poquito el tema de la mitología, qué sería la mitología, qué es un mito y un poco de cómo todo esto influenció a Tolkien, al profesor, para crear su obra, ¿no? Desde ese lado. Así que, bueno, deberíamos empezar analizando qué es un mito, ¿no? O sea, según la RAE, es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Pero tiene otro significado. Y este es una historia ficticia o personaje literario que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Entonces son dos cosas. Nos interesa, creo, un poquito más la primera definición. Ya sabiendo lo que es un mito, podemos decir que la mitología es el estudio de los mitos, ¿no? Entonces, nos encontramos que la mitología también tiene dos significados. Dice que es, por definición, el estudio de los mitos y así también como el conjunto mismo de los mitos de un pueblo o cultura. El legendarium, ¿no? El legendarium. Así como que se conoce. Claro. Como legendarium. Exactamente. Entonces, después, bueno, podemos dividirnos un montón más. Los grandes cráneos, los literatos, dividen ya el mito en sus partes, como mitologema, el monomito. Bueno, uno de los principales que toca el tema es, por supuesto, Joseph Campbell. Igual recordemos, perdóname que te interrumpa, sí, pero no, por recordemos favor. el acto mismo de narrar. Es un acto que, ¿recordás que lo estábamos hablando el otro día? Sí. El acto de narrar es un acto que es casi congénito, ¿no? Cuanto más lo analizan, más se dan cuenta los estudiosos que es algo que está desde siempre. Incluso en las culturas ágrafas había mitos. Estaba el hombre que se sentaba en el fogón, ¿no? Pero, por supuesto, o sea, a narrar historias. Era ir al cine, era como ir al cine de aquella época. En la fogata conciliar, digamos que podemos retrotraernos hasta los cavernícolas, en la edad de hielo, en un invierno frío, alrededor del fuego, donde el anciano de la tribu, que tendría 30 años, claro, más o menos, sí. Contando las historias, las primeras historias, relatándolas a su manera, ¿no? Ya hace miles y miles de años. Así que ya ahí tenemos el comienzo de los mitos, se va hasta el principio de la humanidad. De hecho, creo que es parte principal, ¿no? de la humanidad. Acá quería tocar justo una definición que da Campbell, que es el mito, podemos decir que es esa porción de conocimiento humano que intenta explicar un hecho de la experiencia humana, ¿no? Es la base fundamental para cualquier pueblo o civilización o precivilización. Estamos hablando ya en una tribu y bueno, tenemos ahí el mito como base fundacional de esa cultura. Y no tiene por qué ser un anciano contando cómo se formaron las estrellas, sino que el mito hoy por hoy abarca muchísimas más cosas. Por ejemplo, hay cosas que están dentro de la sociedad que no nos ponemos a pensar que son un mito, pero en realidad son parte de un mito, que es como, por ejemplo, usar el cuchillo y el tenedor. ¿Alguien te dijo cómo usarlo? Sí, seguramente tus padres. ¿Por qué se usan así y no se usan al revés? Bueno, eso es parte de lo que va siendo un mito como cultura, ¿no? O sea, del ámbito cultural. Es un ejemplo medio tonto, por así decirlo, pero va por ahí el tema, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo de alguna manera hemos sistematizado el tema del mito, y en realidad es por eso yo te decía, ¿no? Lo de las culturas ágrafas y eso, sí. Y lo congénito, ¿no? Hemos naturalizado y hemos sistematizado, sobre todo, es esta mentalidad del ser humano moderno, ¿no? Sí. De compartimentar los conocimientos y todo, y por eso es muy interesante lo que vos decís cuando trata de explicar una experiencia humana. Ahora, cuando decimos explicar, no es explicar cómo se entiende, porque en realidad el mito es una cuestión creativa, es una narración, es narrativa, tiene, claro, como las famosas, ¿viste? La narrativa de tal cosa, la narrativa de tal partido político, qué sé yo. El mito es una cuestión creativa. Sí, por eso se lo estudia, de hecho, por eso me obligan a mí, por currículo, a enseñarlo en la escuela secundaria dentro del área de la literatura, cosa que yo no comparto,
pero bueno, se lee dentro de la literatura. ¿Qué pasa? ¿El mito es narrativo? Sí, claramente, se cuenta algo, se cuenta una historia. Es narrativo, pero no es literario porque tiene, desde el punto de vista pragmático, ¿no?, una intencionalidad diferente. No busca el placer estético, como leer una novela cualquiera que leemos hoy, el mito. No persigue la misma intencionalidad. Ahí está lo de explicar un elemento o un fenómeno de la experiencia humana. Sí, yo creo que bueno, tenés razón, es verdad. Tiene ciertas diferencias que uno entendiendo un poco más qué es un mito. Lo que pasa que, bueno, a veces yo creo, ahí me estoy yendo por las ramas, pero creo que la gente que piensa en la currícula no lo tiene muy claro. Tenemos como base que el mito por ahí va por ese lado, va a intentar explicar la experiencia humana. Acá tengo varios ejemplos de cómo... Dale, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Mira, te quería sorprender con esto, pero no sé si va a ser una verdadera sorpresa. Pero bueno, tengo algunos autores que definen el mito. Acá tengo unos 5 o 6 que voy a ir. A ver. Vamos a arrancar con Fraser. Sí. La mitología ha sido interpretada por el intelecto moderno como un torpe esfuerzo primitivo para explicar el mundo de la naturaleza. Claro. Ahí tenemos más o menos lo que veníamos diciendo. Lo que veníamos diciendo se acerca a lo que dice Fraser. Ahora, Fraser es el autor de La Rama Dorada, así que sí, un claro. tipo... El famoso Fraser. El famoso Fraser. Pero fíjate vos el adjetivo torpe, ¿no? Un no torpe sé si él lo intento. utiliza. Yo no sé si... con qué. A ver, si él está repitiendo palabras de otros o son sus propias palabras. No pero creo que diga eso, porque... me parece. Porque él defiende el mito. Entonces Y sí. no me parece que. Pero sí una actitud perdonavida, ¿no? De decir, Sí. bueno, pobrecito, tenés que explicar tus fenómenos de esta manera, ¿no? Claro, Bueno. es como decir, Claro. nada, son tan primitivos que Claro, tienen que pobrecito. contarlo, tienen que explicar cómo llueve. Tienen que inventar una historia para explicar. Claro, exactamente. Entonces no pueden definirlo. Creo que también venía pensando con algo que dijiste, voy a volver y ahora sigo con las definiciones. Creo que esa compulsión para ordenar el tema de todo, digamos, Compartimentar, de los mitos, sí, decías, compartimentar todo, ya viene desde Roma. Se me hace que viene desde por ahí. ¿Por qué? Porque el pensamiento occidental está muy influenciado por el Imperio Romano y su forma de ver el mundo. Sí. Y si vos te pones a pensar la política romana, la ley romana, todavía se sigue estudiando. Y creo que, a ver, si en varias partes de la vida se sigue tomando el concepto romano del mundo y del pensamiento, ¿por qué no? Greco-romano, ¿no? Greco-romano, Claro. sí, porque los romanos tomaron Sí. muchísimo de Grecia. Tal cual. ¿Por qué no será Una herencia, decís sí, una vos. herencia, el mismo pensamiento romano. Sí, los romanos igual eran muy pragmáticos, ¿no? Exactamente, esa forma de... Todo estaba, digamos, diseñado de manera que sirviera para hacer tal cosa. Tal cual, o sea, quizá los griegos tenían un poco más todos y todo. Sí, el eran- ocio contemplativo el ocio- era más... Sí. coincido totalmente, plenamente con vos. el valor estético de las cosas y los romanos era como, bueno, esto sirve, esto no sirve, y ordenaban todo. Entonces, su forma de ver también incluso el mundo puede haber influenciado. Se me ocurre, ¿no? Sí, pero estoy divagando, pero... No, pero es que estoy totalmente de acuerdo. Incluso si los romanos inventaron el cemento que seca bajo el agua, o sea, Sí. si eso no es pragmático, Debe andar por ahí. Pero bueno, vamos a seguir A con ver, las ¿cuál otra definiciones. tenés? A ver, tengo la definición de Müller. ok. Dice que el mito es como una producción de fantasía poética de los tiempos prehistóricos, mal entendida por edades posteriores. Ujú. Ahí- Bueno, ahí estamos hablando de ahí la vamos de malinterpretación, claro. La mala interpretación de cómo pensaba un ser humano del neolítico, por ejemplo, no sé, Stonehenge, mirando el primer amanecer del solsticio a través del arco de piedra, interpretando el universo de esa forma y cómo lo vemos nosotros, o sea, en nuestro momento. Va a ser Es que nosotros tenemos totalmente nuestra distinto. propia mitología también, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Hemos elegido una manera diferente de engañarnos a nosotros mismos. Tal cual. Yo creo que sí. Bueno. Pero bueno, tenemos ese. Después tengo la definición de Durkheim, que dice que es como un sustitutivo de la instrucción alegórica para amoldar al individuo a su grupo. Bien. Se nota que es un sociólogo. Es un Durkheim, sociólogo, ¿no? sí. O el sea, grupo. Este muchacho lo que dice es que el mito está para que vos pienses de la manera que sirva al grupo de pertenencia. Claro, está hablando de cosmovisión, básicamente. Una cosmovisión. ¿no? Claro. Sí, para si que querés vos... pertenecer a nuestro grupito, tenés que entender las cosas de esta manera. Tal cual.
Hasta ahora vamos con varios alemanes. Sí. Seguimos con Jung. Dice que es un sueño colectivo sintomático de las urgencias arquetípicas dentro de las profundidades de la psique humana. Claro. Bueno, obviamente su Del visión- palo de la psicología, ¿no? sí, Obviamente. sí. Pero me El cae psicoanálisis. bien. A mí por lo menos me gusta un poco. Después tengo la definición de Kumaraswamy, ahí lo estoy leyendo. Kumaraswamy. ¿no? Sí, Aquí perdón, está. el hindú. A ver, ese sí que no, ni idea, no lo conozco. Bueno, A ver, ¿qué acá dice? dice que es el vehículo tradicional de las instituciones metafísicas más profundas del hombre. Ujú. Tiene una visión distinta y lo ve desde un lado quizá más metafísico, más espiritual, ¿no? Claro. Pero fíjate cómo insistimos siempre, ¿no? Incluso estos autores vuelven siempre sobre la idea de que es una cuestión del ser humano. Sí. Metafísicamente, Sí. llámale como quieras, pero básicamente estamos Es la siempre en lo experiencia mismo. humana, sí. Va ¿Cómo traduce? en un sentido casi por detrás del pensamiento, está más atrás. Ujú. Pero no desde lo científico. No, Volvemos no. a lo mismo, desde lo creativo. Eso es lo que a mí me interesa Tal cual. más del mito, ¿no? Es el mito como algo, como una creación. Bueno, y como última definición tenemos una bastante conocida que quizá no nos ponemos a pensar, pero es así, que según la iglesia es la revelación de Dios a sus hijos. Y podemos decir, la mitología es todo esto. Los diferentes juicios están determinados por los diferentes puntos de vista de los jueces. Pues cuando se la investiga en términos de no lo que es, sino de cómo funciona, Ujú. y de cómo ha servido a la especie humana, en el sentido de cómo puede servirle ahora la mitología, se muestra tan accesible como la vida misma a las obsesiones y necesidades del individuo, la raza y la época. Ok. Esto lo dice Joseph Campbell en El héroe de las 1000 caras. Ok. Así que bueno, Bien. Campbell agarró, digamos, todas las visiones de estos muchachos, de todos estos pensadores, incluso de Fraser, y las comparó, ¿viste? Y más o menos ahí sacó en limpio que... Depende de la regla con que se mida. Exactamente. El mito varía bastante. Bueno, más o menos tenemos una idea entonces de lo que es un mito, básicamente, de lo que significa. A ver, podemos seguir con esto muchísimo más tiempo, pero vayamos a lo que nos compete. Vamos a Tolkien. Dale. Bien, Tolkien tenía ganas de crear una mitología nueva y más rica para Inglaterra. No porque Inglaterra no la tuviera, porque obviamente tiene, y hay varios pueblos, digamos los mitos celtas, todas las invasiones, las 5 invasiones, los Tuatha Dé Danann, tenés todo ese lado. Después tenés también la mitología anglosajona, los normandos, incluso los vikingos cuando entraron también a Inglaterra. Es bastante rica, pero son mitos de pueblos que entraron a Inglaterra con sus propios mitos ya a espaldas, digamos, ¿no? Sí. Inglaterra no tenía una mitología propia, o sea, menos todavía donde él vivía. Él quería hacer una mitología de De las Midlands. las Midlands, o sea, Claro. las tierras donde él vivía que están entre Londres y Manchester, más o menos. Sí, por ciudades me mataste, pero... Sí, sería el centro de Inglaterra, la campiña inglesa. Bueno, esa región donde él vivía la sentía como falta de un mito propio. Supuestamente es lo que lo impulsó a crear toda la obra que nos dejó, ¿no? Sí, no, obviamente. A ver, él mismo lo dice explícitamente. ¿Te acordás Sí. la carta en donde dice que yo lo que me proponía era crear una mitología para mi país? No la recuerdo explícitamente, exactamente, pero decía esto, ¿no? Que Sí. era su intención explícita. Por eso, no lo dejó Consciente. consciente. No, digamos que no lo dejó a tanto análisis, sino que lo dijo, lo Sí, dijo sí, muy sí. claro. Lo dijo clarito. Yo quise hacer esto. Así que bueno, calculo que obviamente buscó, leyó y estaba instruido en la universidad, tuvo acceso a muchísimo más información, muchos más mitos, sobre todo volvemos a eso, a las sagas anglosajonas, que para mí son las que usó, digamos, como base, así como el Kalevala, el mito fundacional de Finlandia, y bueno, obviamente, a ver, él era católico, era cristiano y tenía su visión cristiana del mundo y de cómo contar las cosas. Entonces, a ver, no se puede negar que... O sea, no vamos a decir, porque él mismo lo decía, no quiso hacer una alegoría cristiana del mito y de la creación del mundo. O sea, Arda, que es el mundo que él creó, no es una imitación cristiana del mundo, sino
que su visión cristiana de cómo crear un mito, o sea, a ver, uno lee la Biblia y es como tener un manual de cómo explicar una mitología, o sea, es la que uno tiene ya incorporada en, digamos, en la cultura occidental, básicamente es lo más preponderante. Entonces va a ser clarísimo que vas a tomarlo quizá hasta inconscientemente como base. Y bueno, su forma de contarlo fue de esa manera, ¿no? Una curiosidad que a mí por lo menos me llama mucho la atención fue la pregunta que se hizo, ¿no? Que creo que es la que despierta lo más interesante de su obra, que es diferente a las demás mitologías creadas por otros escritores. Él como lingüista pensó qué lengua se hablaría, quién la hablaría, cómo, y si hablan esa lengua, qué vivieron, qué clase de seres hablarían esa lengua, cómo vivirían, dónde vivirían, cómo pensarían, qué los habría llevado a hacer de esa forma. Bueno, todas esas preguntas son las que lo llevaron a hacer algo único, ¿no? O sea, cuando vos pensás en un lenguaje, el lenguaje se forma por un montón de vivencias, incluso por la misma geografía de un lugar. Por ejemplo, los inuit que tienen 30 palabras para describir el blanco. ¿Por qué? Porque viven en el norte de Canadá, en Groenlandia, donde hay nieve todo el año. Seguro. Y hay mucho blanco, o sea, la nieve los rodea. Entonces tienen 30 palabras distintas, donde nosotros miramos, para nosotros todo es blanco, ellos tienen 30 colores distintos dentro de la gama del blanco, ¿no? Así que bueno, hasta la geografía misma influye. Entonces, y la época en que él estuvo trabajando y como un verdadero lingüista y no solo un profesional de las lenguas, sino además un aficionado a las lenguas y un nene que desde chiquitito se divertía fabricando lenguas. Entonces convengamos que su punto de partida para crear una cosmovisión cualquiera iba a ser el lenguaje, y obviamente entendía el lenguaje, como bien decís vos, como una, digamos, como la condensación de la cosmovisión de una cultura específica. Entonces, claro, determinado lenguaje, a ver cómo suena, bueno, ¿qué persona hablaría este lenguaje? ¿Qué características tendría esta persona? Y bueno, por eso tenemos la lengua negra de Mordor, que suena como suena, el élfico que suena, bueno, el Quenya que suena como suena, el Sindar que suena como suena. Bueno, ¿no? A eso iba. Ya pensando en el Quenya y el Sindar, son lenguas de dos clases de elfos distintos. Claro, dentro de los mismos elfos, pero es que hasta ese punto llega, ¿no? Sí. En su obsesión, que claro, dice, bueno, y cuando evolucionaron, ¿cómo habrá evolucionado esta lengua? Bueno, y entonces, claro, tenía que haber un pueblo que hubiera evolucionado de tal manera que hubiera tenido una primera... Bueno, el Quenya es el famoso latín élfico, que el mismo Tolkien le decía, claro. Y incluso... pensá que, por ejemplo, la lengua de los enanos es dura porque las runas no tienen líneas curvas, son líneas rectas. Entonces, las Kirt eran, ¿no? Las Kirt, pueblo que escriba runas y que hable runas, tiene que ser, que viva en las montañas. Es un pueblo rudo con un lenguaje rudo. Con un lenguaje acorde. O sea, Tal pensó cual, hasta ese detalle, que creo que eso es lo que hace también. Exacto, nosotros estamos ya, digamos, desmenuzando una obra como para hablar, pero... Recordar la carta en donde él mismo dice que cuando estaba escribiendo, si se daba cuenta de que lo que estaba escribiendo no había sucedido realmente, dejaba de escribir hasta que le viniera lo que realmente había sucedido. Claro. ¿No? Eso te habla de digamos, tan meticuloso que hasta eso, ¿no? Pensaba él. Sí. Es un punto, digamos, importantísimo, ¿no? O sea, ahí uno se da cuenta del genio realmente de Tolkien, que pillismo de que esto no pasó. Claro. No voy a seguir escribiendo porque esto no pasó. Sí. Aunque, digamos, uno esté leyendo una ficción, digamos, también quiero partir de ahí a otro punto que me parece muy importante también, que es que la propia cosmovisión del mundo que creó Tolkien tiene mucho sentido dentro de sí mismo. O sea, el mito, hoy por hoy uno se toma como una mentira, ¿no? O sea, ese es un mito. O sea, uno dice como esa expresión de, no, son mitos, como diciendo que son mentiras, cosas que no pasaron. El famoso mitómano. Claro, bueno, y se confunde, es un concepto fuerte decir que un mito es una mentira. Claro. Porque, volviendo a la obra, yo puedo estar creando un mundo donde existan dragones,
pero los dragones tienen razón de ser y están perfectamente ahí. Si yo pongo que, no sé, en Star Wars de golpe se encuentran con un dragón y no sé, es medio raro. No tiene un sentido dentro de la propia obra. Pero acá todo lo que hizo Tolkien, todo tiene sentido, todo. Sí. Todo. Es el concepto, en teoría literaria eso se le llama verosímil. La verosimilitud, exactamente. Claro, el verosímil, la lógica interna dentro del mundo creado en la literatura. Lo que pasa es que, bueno, ¿te acordás que habíamos discutido un poco eso, no? Sí. Y lo mencionamos al principio también, la idea de entender los mitos como literatura o no. Claro. Yo me niego a ponerlos dentro de esa bolsa, de la bolsa de la literatura, pero nuevamente, como se está narrando y hay una cuestión creativa dentro, ¿es un texto estético? Sí, claro que sí, porque responde a una cultura y una cosmovisión y demás. No es la intencionalidad la literaria. Pero de todas maneras, lo que vos decís, acuerdo totalmente, porque bueno, es el verosímil, es la lógica interna y por eso él dice lo que dice también. Porque claro, él estaba dentro del mundo secundario. Dentro del mundo secundario no podría haber aparecido en ningún momento Darth Vader para decirle a Morgoth, mejor hacelo por este lado, no por este lado, ¿no? Obviamente no tiene sentido y sí. Es un ejemplo anacrónico, además. No, pero es como para decir algo burdo que puede llegar a pasar, o sea, confundiendo la fantasía y el mito, porque también se suele confundir eso. Uno, no, esto es fantasioso, esto es mito. O sea, son como todo dentro de la bolsa de las mentiras, digamos, de algo que puede. Sí, no, esto es una historia fantástica, como que puede pasar cualquier cosa. Y está bien, te lo tenés que tragar como lector. Es la famosa confusión de la ficción y lo ficticio, ¿viste? Exacto. La ficción es un acto de creación con una lógica interna propia y es tan así la lógica interna que vos como creador podrías crear absolutamente cualquier cosa, incluso algo incoherente, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Si vos generás un texto o lo que fuera incoherente, esa misma incoherencia es la lógica interna de ese texto. Entonces vos ya lo lees, ¿no? Quizás es muy rebuscado lo que estoy diciendo, pero lo lees con esa prerrogativa. Bueno, por algo existe el teatro del absurdo y demás, ¿no? Claro, sí, te iba a decir que puede ser como... Bueno, justamente las películas que son parodias, que... Las claves de lectura están siempre. Exacto. Incluso yo siempre se lo digo a mis alumnos, cuando hablamos de lo ficticio y lo ficcional, esto nos lleva obviamente al pacto ficcional, ¿no? Al concepto del pacto ficcional. Y pacto ficcional es la momentánea suspensión de la incredulidad, dice Carla. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hablar de que algo no puede suceder o algo es mentira es ser incapaz de abonar al pacto ficcional. Porque si vos le estás negando la realidad a determinada cosa dentro de la ficción, por eso le llamas mentira. No podés hacer el pacto ficcional. Es como que yo te pido 1 kilo de manzanas y vos me des dentro de las manzanas 3 naranjas. Claro. Acá tenés el kilo. No, bueno, pero dame manzanas, no me des naranjas. Claro. Pero ¿qué pasa? El kilo de manzanas es 1 kilo de manzanas. ¿Esto qué quiere decir? La ficción es la ficción. Lo ficticio es referente a la realidad. Es otra cosa, no está dentro del mundo creado. No. Entonces, dentro del mundo creado puede pasar cualquier cosa y tiene su lógica. Dentro de la realidad son otra cosa. Son naranjas y manzanas. Exacto. Bueno. Exactamente. No, pero está muy bien. Claro, es un ejemplo bien físico. Claro. Bueno, no me des 3 naranjas dentro de mi kilo de manzanas, por favor. O sea, no mezcles lo ficticio con lo ficcional. Yo estaba cargando las naranjas. Bueno, está bien. No. ¿Querés manzana? Te voy a dar manzana. Sí, por favor. Bueno, volvamos a... Sí, ¿por dónde nos habíamos quedado? Nos quedamos en cómo Tolkien creó el mito, ¿no? Vamos al Silmarillion, que si bien... No fue publicado por Tolkien, sino por su hijo Christopher. Es, digamos, un trabajo de compendio de todos los escritos que tenía Tolkien, como para explicar. Eso como su enciclopedia sería, ¿no? O sea, uno lee el Silmarillion. Barra Biblia, barra... Exacto. Claro. Sí. Hay muchos que, bueno, que justamente hablando de la Biblia, que lo toman como tal y son muy... tajantes, decís vos. Sí, en eso, y lo toman literalmente. Sí, literalmente, y dicen, no, esta es la Biblia de Tolkien. Y no. Tolkien mismo, de hecho, acá voy a citar a Tolkien, acá lo tengo, dice que Tolkien escribió otra nota de advertencia en el prólogo de El Señor de los Anillos. Un autor no puede, por supuesto, dejar de ser afectado por su propia experiencia, pero los modos en que el germen de una historia utiliza el suelo fértil de la experiencia son extremadamente complejos.
y cualquier intento de definir el proceso no es más que el mero atisbo de una evidencia inadecuada y ambigua. Bueno, él mismo decía que tomar el Silmarillion como una Biblia y como un mito de creación que va, digamos, de la mano del cristianismo y que es todo lo mismo y que, no sé, Aragorn es Cristo, que Gandalf es Cristo y bueno, nada. Él no quiso hacer eso, no fue por ese lado. Si salió parecido, bueno, puede ser, pero no es lo que él buscaba. Aparte, me suena a un acto de soberbia, Sí. Pretender ser capaz de decir los mecanismos intelectuales, espirituales, que se ponen en juego cuando vos estás creando una obra, me parece de una soberbia, pero anodina directamente, porque es como que yo venga y te quiera explicar por qué tu vida es lo que es. Y es una serie de eventos que fueron formando y puedo llegar a estar más cerca o menos cerca, pero decir realmente esto, por esto él escribió esto, me parece un acto de soberbia, pero supina. Es bastante fuerte. Bueno, de hecho, Claro. En el libro Hombre y Mito de Joseph Pearce, él dice más o menos lo mismo. Dice que a mí me gusta un ejemplo que toma de que muchos analistas críticos, digamos, de las obras literarias, se toman la posición como si fueran un psicólogo aficionado, ¿no? Y tienen al escritor en el diván y lo analizan de esa forma cuando por ahí ni siquiera lo conocieron personalmente, ¿no? Entonces se toman atribuciones que no son. O sea, pueden estar cerca, más lejos, pueden quizá dar en el clavo, pero ya decir, no, esto es así, y me parece fuerte. ¿Vos leíste alguna vez una lectura socialista del Señor de los Anillos? Con el tema de las clases y la guerra de clases. No, te lo recomiendo como me interesa como para ver una visión nueva, ¿no? Pero no lo leí. Existen. Debe ser. Lo tengo en virtual. Ya te lo voy a pasar. ¿No hay una obra de un autor ruso, El último anillo, si no me equivoco, que toma, digamos, la historia, pero desde la perspectiva contraria, ¿no? Creo que es de los orcos, sería. Okay. Así que bueno, hay de todo. Lo tengo que investigar porque no estaba al tanto. Esa no estaba. No lo leí, pero sé más o menos de qué se trata, ¿no? Tengo que leerlo. Esos libros bastante difíciles de conseguir, ¿no? Así que en algún momento lo voy a conseguir y haremos un podcast sobre eso. Bueno, vos que lees ruso. Sí, fluido. Sí. Bien. Bueno, entonces como para ir redondeando, porque toda esta charla si no se nos va bastante larga. Y vamos a... Estamos con el Silmarillion, claro, ¿no? Bueno, el Silmarillion en realidad son varios libros aunados. Sí, recordemos que Silmarillion, en realidad el Silmarillion per se, hay como 4 o 5 diferentes. También ¿no? hay varias versiones. Tolkien, usó fue las versiones más completas de cada uno de los diferentes relatos estos, ¿no? Vamos a llamarle relatos para no decirle libros. Que claro, son relatos más que libros. Diferentes relatos que forman un libro, una Exacto. unidad. Todo esto, pues, bueno, por ejemplo, después salió Los hijos de Húrin, son todas Beren y Lúthien, son versiones, digamos, extendidas dentro de lo que está el compendio del Silmarillion. Bueno, dentro del Silmarillion tenemos el Ainulindale, justamente, que cuenta, es el principio de la creación, que es, primero estaba Eru, el único, Ilúvatar, y como él desde su mente crea a sus primeros hijos, los Ainur, y les enseña una canción, y bueno, a partir de la música, el concepto de que el universo se crea desde la música, sí. Desde la música, es bastante interesante. Nos podemos seguir yendo por las ramas al tema de la música de las esferas. Lo podemos dejar. Sí, tal vez para otro podcast. Si les resulta interesante, que nos digan en los comentarios. Sí, tengo una persona que sabe bastante del tema. Podemos invitarla. También. No vamos a decir quién es, porque bueno, si quiere o si no lo comprometemos. Si no comprometemos a esa persona. Sí. Pero bueno, podemos hacer un podcast sobre la música de las esferas y el tema de la música de los Ainur, que sería... A mí me interesa el tema, así que... De hecho, Ainulindale quiere decir la música de los Ainur. La música de los Ainur. Entonces, yo creo que sería muy lindo, ¿no?
Bien, entonces ese es el primer relato dentro del Silmarillion, ¿no? Del compendio del Silmarillion. El mito creador, cómo se crea Arda, ¿no? Que es el mundo, y todas sus esferas, y la primera edad, digamos, dentro del Legendarium. Después viene el Valakenta, que describe un poco a estos espíritus, los Ainur, que toman cuerpo y son los encargados de crear, ¿no? O sea, a partir de la música se crea el universo, digamos, y una vez que ellos bajan al universo físico, toman cuerpo y crean, digamos, las partes físicas del mundo, no sé, las montañas, los mares, son las fuerzas primigenias, algo así como los dioses creadores del mundo. No sé, por ejemplo, uno de ellos es Ulmo, que es el que más estaba emparentado, digamos, con la parte de la música que hablaba del agua, ¿no? Entonces vendría a ser una versión de Poseidón, ¿no? Si lo queremos comparar con algo más conocido. Y bueno, el Valakenta describe a cada uno de los Valar, que son los espíritus más poderosos que bajan a la Tierra y toman el mando, y después los Maiar, que son espíritus secundarios, algo así como, yo me imagino, ¿no? Dentro de la música serían el coro atrás, que es importante, pero digamos no tiene una relevancia individual, como para darle una imagen. A todo esto, en un próximo podcast vamos a hablar bien del Legendarium y hacer una definición. Me gustaría hacer un resumen de todas las edades del mundo y un poquito de qué fue pasando en cada una, como para que la gente que por ahí no lo tiene tan claro, que recién entra a la obra, tenga como si fuera una línea temporal bien clarita, como para darse una idea. Sí, yo tenía un amigo que recomendaba leer el Silmarillion con un cuaderno y una lapicera al lado. Ir anotándoselo porque hay partes que, si no... Bueno, este amigo mío era arquitecto y vos sabés que se hizo un ploteo de los árboles genealógicos de todas las casas del Silmarillion, ¿no? Todas las casas de elfos, hombres. Maravilloso. Pero tuvo que hacerlo en un ploteo porque era tan grande que no había manera de imprimirlo en otra cosa. Y es que... así que para dar un ejemplo, ¿no? El que no conoce el Silmarillion... Claro. Tampoco hay que asustarlo, porque hay mucha gente que dice, no, el Silmarillion es ilegible. Ilegible, sí. Es que de esa es la manera en que te lo plantean. Te plantean como que leer el Hobbit, liviano. Leer el Señor de los Anillos, ya, pesado. Y el Silmarillion, no se puede abordar el Silmarillion porque te vas a perder. Pero es como todo, Rodri. A ver, más vale que se puede, pero siempre depende, ¿no?, de la intencionalidad que uno tenga. Si te querés divertir, claro, no leas el Silmarillion. Porque salvo que tengas una idea de la diversión muy especial, claro, te vas a perder. Bueno, te vas a perder, va a llegar, no sé, qué sé yo. Y como yo soy un tipo raro, a mí el Silmarillion es el libro al que más vuelvo. Pero soy un tipo raro, justamente. Mi concepto de diversión es un poco extraño. Entonces yo me divierto mirando el árbol genealógico, pensando en mirá, este es hijo de tal. Bueno. No, mi mente es más narrativa, entonces necesito más acción. Claro. No tanto el primo del tío del abuelo del cuñado, entonces me perdí, ya está. Y aparte que ¿qué pasó? Decime qué pasó. Además, tenemos que cada personaje toma muchos nombres, ¿no? Porque Tolkien, como lingüista, tenía que ponerle los nombres en Quenya, en Sindarin, y también cómo lo llamaba la madre, y cómo lo llamaba el padre, y así, ¿no? Con todos los epítetos. Exactamente. Entonces, bueno, vamos al Silmarillion, como para ir cerrando. Y el Silmarillion, que es el core, el centro del relato, es la guerra de las joyas, ¿no? Los Silmarils. Después vamos a hacer, justamente en el podcast que viene, lo más probable es que lo resumamos porque es bastante extenso. O sea, es un libro corto, pero con mucha historia, mucha historia, ¿no? Pasan muchas cosas en poco texto, digamos. Pero bueno, estas joyas son el objeto más preponderante, más importante de la historia de la Tierra Media, porque eso es lo que después le da significado a todo, incluso hasta el Señor de los Anillos. O sea, imagínense, ¿no? Es la obra más importante de artesanía que se haya creado nunca en Ea. En Ea. O Arda. Ea es el mundo que es. El mundo que existe. Es la palabra de la existencia. Son las joyas que provocan todo, ¿no? Provocan todo, exactamente. Básicamente. Así que bueno, la historia del Silmarillion es bastante importante y muy interesante. Y dentro del Silmarillion tenemos como dos
pequeños relatos que se pueden leer aparte, que ya los mencioné, que son Los hijos de Húrin, que la historia de Turin Turambar está muy, muy influenciada por en el Kalevala Kullervo. Exacto, la historia del relato de Kullervo, que es bastante trágico. Y después la balada de Beren y Lúthien, que es preciosa. No puedo describirla, tienen que leerla. Es simplemente la historia de amor más hermosa que hay. Para mí, ¿no? Simple opinión. Eso tenemos como Silmarillion, y como un anexo, como un último anexo, tenemos el Akallabeth, que viene a ser un resumen de la Segunda Edad desde la visión de los Númenóreanos, ¿no? Eso como para cerrar el libro de Silmarillion. Probablemente eso sea también otro podcast, pero no sé si el que viene, porque ya con resumir el Silmarillion vamos a tener bastante trabajo. Muchísimo. Sí. Así que será para dentro de un par de meses, ¿no? Vamos a tocar ese tema. Vamos mechando. Vamos mechando, sí, la Segunda Edad. Bueno, pueden votar, ¿no? Pueden poner abajo en los comentarios qué les interesa más. Si quieren que empecemos por el principio, digamos, y vayamos edad por edad, o algún momento de la historia que quieran. Y si lo están escuchando por Spotify, nos pueden escribir un mail también. Sí, en la descripción vamos a poner el mail, que nos manden qué prefieren, y nos adaptamos a lo que la gente pida. Al público. La opinión del público es la que define todo. Creo que ya divagamos suficiente por hoy y podemos dejar a la gente tranquila, ¿no? Hablando del público. Sí. No vamos a seguir torturándolos con nuestras divagaciones. Si querés cerrar con algo o... No, el tema del Silmarillion creo que es algo que cabe mencionar, ¿no? Porque bien decís vos que no deberíamos asustar a nadie para que no lea el Silmarillion, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Creo yo, que hay que entender, por eso que decíamos, viste, de que hay muchos Silmarillions. En realidad, el primer prototipo, digamos, que es el libro de los cuentos perdidos, el primer prototipo del Silmarillion, lo empezó a escribir en la Primera Guerra Mundial cuando tenía 18 años en las trincheras. En las trincheras, sí. Y murió sin completarlo al libro 50 años, creo que sí, más o menos, 50 años más tarde, porque murió en el 63, ¿no? años después. Sí, exacto, en el 73. En el 73. No, justo, 63. Bueno, ahora en septiembre, el 2 de septiembre, se cumplen 50 años. Los 50 años. Así que bastante. Claro, del 10... ¿Cuándo habrá sido? ¿14, 15? ¿Cuándo fue que lo...? No, él estuvo en la batalla del Somme y ahí se enfermó. En el 16, se vuelve. 1916, en el Somme. Así que en el 16 al 73, sí, tenemos casi 60. Tal cual. Bueno, pasaron 60 años y no lo terminó. No llegó a terminarlo. No lo terminó. Entonces, digamos que... a mi criterio, ¿no? Sería una buena recomendación o un buen consejo, digamos, se acerquen como con una reverencia, ¿no? Con una cuestión reverencial de decir, bueno, es una obra que no pudo terminar y que, como perfeccionista que era, ¿no? Le llevó años, no la pudo terminar, y Christopher hizo lo que pudo y juntó, digamos, algo como para que nosotros tuviéramos esto. Hay que acercarse con una humildad especial, ¿no? Exacto. A leerlo, al texto. Si uno ya tiene, digamos, en gran estima al Señor de los Anillos, y según muchos críticos es el mejor libro del siglo XX, lo he leído. En el libro justamente el de Joseph Pearce, Hombre y Mito, dice que fue elegido, al menos en Inglaterra, como el mejor libro del siglo XX. Así que imagínate la talla del Señor de los Anillos. Si uno ya lo tiene en reverencia... y por ende tiene, digamos, en alta estima a Tolkien, imagínate que estamos hablando de la obra de su vida, o sea, el Silmarillion como la obra de su vida. Así que bueno, ahí tenemos la magnitud de... Acordate que en las cartas, él mismo cuando menciona, está hablando de su proceso creativo, ¿no? Con El Señor de los Anillos, y dice, de a poco el Silmarillion como que se le fue metiendo dentro de la historia y empezó a darle esa profundidad que hoy le reconocemos y admiramos al Señor de los Anillos, ¿no? Esa profundidad que vos sabés que todo lo que está pasando en realidad tiene un algo por detrás, y algo pasó en relación a eso. Sin mencionar que, bueno, que es el mito cosmogónico de la creación de todo, ¿no? Está todo ahí. Exacto. Justamente de todo lo que estuvimos hablando, para entenderlo bien, hay que leerlo. Listo. Hay que leer el Silmarillion. Y con paciencia, un cuadernito. Reverencia, un cuadernito. Si tienen ahí la computadora o imprimírselo, un buen mapa. Porque ni hablar.
La geografía es importante, varios mapas. La geografía es importante. Antes del hundimiento, después del hundimiento. Sí. Hay muchas edades y el mapa va cambiando. También, ¿cómo hizo tu amigo? Que hizo el ploteo con todas las casas. Las casas y el árbol genealógico, así que... Es lo que produce, ¿no? No es gente normal la que lee Tolkien, definitivamente. No somos normales. No, pero sí, yo soy más normal que vos, pero... Un poco más, sí, eso sí, tenemos que decir. No, mentira, me parece que yo estoy peor, Pero bueno, no vamos a juzgar a nadie. En eso, no. En eso estamos de acuerdo que es una obra para profundizar y bueno, ¿cuántos años llevas vos ya profundizándolo? Y 20 años. ¿20 años? 20 años, ya. Yo ya llevo 30. Bueno, mira. 30 años. Y todavía tenemos ganas de seguir hablando. Sí, de esto. y seguimos en esto. Bueno, espero que la gente también siga con esto y nos acompañe en el próximo podcast y que haya disfrutado este podcast también, como nosotros haciéndolo. Así que nos despedimos y les agradecemos a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.